Empezó como un concurso. Eso es lo que lo empeoró. Sin advertencia, sin amenaza, sin negociación. En un momento, todos estaban. Simplemente vivir, comprar, cocinar, conducir, discutiendo por nada. Y luego él. El cielo se volvió negro. Todas las pantallas se iluminaron a la vez. Una vez. Teléfonos, televisores, vallas publicitarias, incluso él. Malditos frigoríficos con pantallas inteligentes. 1. Un feed masivo secuestrado por algo que no era de la Tierra. El video mostró ciudades, horarios, Tokio, Johannesburgo, Los Ángeles, Moscú, silenciosos, congelados, luego cuenta regresiva desde 10. Nadie entendió lo que estaban viendo hasta que llegó el momento. 0. Y entonces gritaron. Edificios. Colapsó en sincronía como un coordinado. Demolición. Bloques enteros fueron tragados por rayos al rojo vivo desde la órbita. Madres. Intentó proteger a los niños. Los autobuses explotaron. En las intersecciones. Las carreteras se abren. Como papel. Y el avance no cortaba. Se quedó encendido cada segundo. Ni un segundo. Salvado. Sangre en resolución 8 Kelvin. Él. Los gritos resonaron con el sonido envolvente. No era una guerra. Era un mensaje. Los extraterrestres. Ni siquiera se presentaron. No lo hicieron. No se molestó en explicarlo. No les importó si sabíamos quiénes eran. Querían que lo hiciéramos. Me siento impotente al verlo suceder. Escucha el llanto. 7 millones de muertos en menos de 9 minutos. Y transmitieron cada segundo como una maldita flexión a través de nuestro planeta y en todo su imperio. Ellos. Pensamos que nos separaríamos. En el momento en que terminó, las pantallas parpadearon en una sola símbolo. Desconocido, afilado, dentado, como estaba destinado a cortarte la mente simplemente mirándolo. Luego silencio. Sin exigencias. Ninguna invasión. Solo ausencia. Como si fuéramos demasiado pequeños para seguimiento. Nos dejaron con nuestro muerto. Ese fue su primer error. Los gobiernos unidos cayeron en el caos. Los presidentes lloraron en directo por televisión. Mundo. Los líderes ofrecieron rendirse a una fuerza que ya se había ido. Algunos lo llamaron un ajuste de cuentas religioso. Otros dijeron que los provocó al difundir nuestra tecnología al espacio durante décadas. La verdad, no. Uno lo sabía y a nadie le importaba. Pero algunos de nosotros no lloramos. No rezamos. Nosotros no intentamos explicarlo. Simplemente contaba los muertos. Yo era uno de ellos. Mi esposa y mi hijo estaban en Nairobi. Esa ciudad. Tomé la primera viga. Nunca escuché sus últimas palabras, solo su último GPS. Ping antes de que oscureciera. Vi grabación de la explosión más veces de lo que puedo admitir. Lo ralenticé, lo pausé, lo acerqué. Ni siquiera sé por qué. Quizás para hacerlo real. Tal vez para aferrarse a su último segundo en la Tierra. Fue entonces cuando el negro. Los archivos comenzaron a circular. Metraje, registros, patrones de señales. Cosas que los gobiernos intentaron enterrar. El pánico. Pero la red nunca olvida. Y en algún lugar del desorden, una cosa se destacó. Recibimos un ping. Un reverso. Rastro de la señal de secuestro. No solo transmisión, una ubicación. Pensaron. No pudimos rastrearlo, que éramos demasiado primitivos para recuperarlo. Eran incorrecto. Las coordenadas apuntaban hacia un sistema en el brazo exterior de Perseo. Lejos. Intocable según los viejos estándares. Pero los humanos no solo somos buenos para la ira. Somos buenos para edificio cuando estamos borrachos. En silencio.
Detrás de la cortina de las naciones en decadencia, se formó una nueva alianza. No era político, ni siquiera militar. Era algo más antiguo, primitivo. Lo llamábamos Proyecto Venganza. No nació en un Pentágono. Nació en búnkeres, laboratorios, astilleros excavados en asteroides. Los hombres más ricos del mundo lo financiaron. Las mentes más inteligentes de la Tierra le dieron forma. Mercenarios, ingenieros, exsoldados, exconvictos, hombres que lo perdieron todo. Ellos. Se convirtió en su músculo. Sin banderas, sin diplomacia, solo un objetivo singular. Borrar. Los que nos borraron. Me inscribí. Antes de que la tinta se secara. No había campo de entrenamiento, solo pruebas brutales de supervivencia. La mitad de nosotros no pasamos del primero mes. Eliminaron a cualquiera que todavía se aferraron a la paz o la misericordia. Lo que se necesitaba eran armas con piel humana. Gente a la que no le importaba lo que costaba, a la que no estábamos intentando volver. Nuestro barco no era hermoso, no necesitaba serlo. Era un acorazado de clase portaaviones, impulsado por tecnología de compresión de agujeros negros. Robamos de ruinas extraterrestres en el Ártico. Tecnología que ni siquiera comprendíamos del todo. Acabo de aprender a apuntarlo en la dirección correcta. Lo llamamos Asbrer porque no éramos. Veníamos a pelear. Veníamos a borrar. Asbrer no parecía un barco. Parecía una tumba flotante. De fuego y furia forjados a partir de lo robado. Tecnología alienígena y la última desesperación de la Tierra. Su casco exterior estaba dentado y sin terminar. Quemado por la constante modernización. No. Líneas suaves, sin elegancia. Era feo. Deliberadamente. Un depredador que no. No me importa cómo se veía. Solo que matara. Y por dentro, no éramos una tripulación. Éramos una manada. Sin saludos, sin filas. Todos. A bordo había sangrado en alguna parte. Todos sabían. Un nombre escrito en las paredes de los muertos. El mío era Eric Brandt. No esperaba sobrevivir al entrenamiento. Yo. Ni siquiera me importaba si lo hacía. Pero algo. Dentro de mí no moriría. Algo. Tenaz. Salvaje. Siguió susurrando. No te detienes hasta que ellos queman. No sabíamos aún quiénes eran. Pero tenía un nombre ahora. Uno que no entendíamos. El símbolo de la transmisión traducido. Crudamente en sílabas. Koruri. Su imperio abarcaba cientos de sistemas. Según lo que dicen los pequeños drones de reconocimiento. Traído de vuelta. Una ola de frío. Precisión sin emociones. Sin arte. Sin cultura. Sin desperdicio. Un solo propósito. Control. Y cuando algo no podía ser controlado, lo borraron. Como la Tierra. El problema fue que los humanos nunca necesitaron control para sobrevivir. Prosperamos en el caos. Vivíamos con dolor. No limpiábamos él. Sangramos de nuestros dientes cuando peleamos. Se lo tragó y siguió balanceándose. Eso es lo que los Korari nunca entendieron. Tú. No asustes a una especie que se ha arrastrado a través de su propio infierno durante milenios. Tú. Solo hazlo enojar. Asbrer sostuvo justo. Menos de 100 de nosotros. Sin políticos. No hay diplomáticos, solo asesinos. El entrenamiento. Quemamos cualquier suavidad que tuviéramos. Izquierda. La comida era gel de proteína y reciclada. Asunto. El sueño llegaba en turnos de 1 hora. Los ejercicios de combate se desarrollaban durante 23 horas al día. La hora de descanso se utilizó para el silencio. No. Descanso, solo silencio. Te sentaste con tú. Fantasmas en esa hora. Miraste fijamente él. Marcas de quemaduras en tu litera. Recordaste. ¿Por qué estabas aquí? El hombre que dirigía nuestras operaciones se llamaba Ward. Sin nombre, sin título, solo Ward. Él tenía unos 50 años.
Parecía mayor. Delgado. Marco. Ojos hundidos. Lomo de metal. Rumor. ¿Había sobrevivido a la explosión de Sydney? Saliendo arrastrándose de un edificio medio derretido. Con un brazo y una pierna rota. Cargando. 2 niños muertos sobre su hombro. No. Uno preguntó si eran suyos. Se quedó parado. Frente a nosotros durante las reuniones informativas de la misión. Como un predicador en una iglesia de violencia. Esto no es una redada, nos dijo una vez. Esto no es venganza. Es un mensaje. No sois soldados. Sois la bala. Tierra cargada en el barril de extinción. Vamos a hacer un agujero en sus dioses. La sala nunca aplaudió. Nunca ha aplaudido. Solo asintió. Los mensajes de texto en casa eran. Siguen suministrándonos datos mientras Asbrer cierra. La brecha hacia los mundos marginales de Corari. Cada salto de hiper nos acercaba más. Cada salto más profundo hacia lo inexplorado. Territorio. El barco crujió al inclinarse. Espacio. Podías sentirlo en tus dientes. Como si algo primitivo quisiera salir. Nuestro. El primer objetivo era un mundo colonia, no un base militar, un procesamiento civil. Centro. No teníamos culpa. No después de lo que lo hicieron. No mataron a nuestros soldados. Mataron a nuestros hijos. Ellos. Lo transmitió como si fuera entretenimiento. Perdieron la misericordia. En segundo lugar, decidieron convertirlo en un espectáculo. Asbrer se cayó del espacio de deslizamiento superior. Un planeta que ni siquiera podíamos pronunciar. Era enorme. Anillos azules, océanos verdes. Torres como cuchillos de marfil que se clavan. Hacia las nubes. Debería haber sido. Hermoso. Ward dio la orden. No hay supervivientes. Nosotros. Lanzado. Yo era parte del terreno. Equipo de asalto. 5 de nosotros en la caída negra. Armadura, completamente sellada. Armas que disparaban. Rondas fundidas capaces de atravesar. Placa Corari de 10 pulgadas. Sin comunicaciones excepto. Para enlace directo. Si te dispararon. O se levantó o murió. Sin médicos, sin evacuación. El descenso se sintió lento. Mi corazón no estaba corriendo. Estaba esperando, frío, concentrado. En el momento en que llegamos al ambiente, los vimos. Defensa de Corari. Voladores que se apresuran a responder. Ellos no nos esperaban tan profundo. El tiempo de reacción se retrasó. Eso fue suficiente. Los cañones orbitales de Asbrer se abrieron. Fuego. Trozos de plasma blanco incandescente se iluminaron. El cielo como soles artificiales. Las torres. Explotó antes de que el Corari pudiera siquiera lanzar un contador completo. Vi cómo cuerpos extraterrestres, largos, elegantes, de 4 brazos, cosas con piel gris muerta, volaron hacia el aire de la onda expansiva. No hay gritos. No gritaron. Simplemente murieron. Silenciosamente. Cobardes. Aterrizamos en medio de lo que solía ser una plaza de la ciudad. Sus edificios eran vidrio y piedra. No hay señales de vida. Todo automatizado. Sin niños, sin ancianos. Era clínico, como una hoja de cálculo. Pretendiendo ser civilización. Nos movimos a través de él como lobos, habitación por habitación. Habitación, pasillo por pasillo. Encontramos sus núcleos de datos, los arrancaron. Descargamos todo. No lo hicimos. Entendemos la mitad del código, pero lo enviamos. De todos modos, arriba. Que los intelectuales vuelvan a casa. Descúbrelo. Nuestro trabajo no era aprender. Era para borrar. Comenzaron a resistirse después de 20 minutos. Escuadrones de guerreros Corari, delgados pero alto, con una armadura que pulsaba al ser golpeado. Se movían rápido, pensaban más rápido. Pero nosotros no pensamos, simplemente reaccionamos. Maté a 7 en la primera oleada. Mi
El rifle se sobrecalentó y se cambió a cuchillas. No has vivido hasta que hayas enterrado acero en algo que no se supone sangrar, pero lo hace. Su sangre era claro como el anticongelante. Se evaporó cuando cayó al suelo. Me golpearon una vez. Hombro, la armadura absorbió la mayor parte, pero el impacto casi me deja helado. Seguí. Conmovedor. Uno de mis hermanos se cayó. Clene, Esmarine, tipo grande, se hizo una prueba de plasma. Redondo al pecho. No gritó. Simplemente me miró y asintió una vez antes. El segundo disparo le dio en la cara. No lo hice. Mira hacia atrás. Llegamos a la aguja central. Un centro de comunicación. La voz de Ward llegó. A través del enlace. Detonarlo. Completo. Cargar. No lo cuestionamos. El núcleo subió. Con un fuego que partió el suelo. Por millas. Nos fuimos cuando el cielo cambió. Negro con humo. Desde la órbita, Asbrer dejó caer una cinética. Varilla. Nada explosivo, solo pura masa. A velocidad terminal. Cuando impactó, el planeta agrietado. Nuestro primer mensaje fue enviado. 3.000 millones. Corari murió. No lo celebramos. Allí. No hubo victoria, solo silencio. Ward se reunió. Nosotros en el hangar. Ese es uno, dijo. Quedan 17. 17 ese fue el número de colonias primarias de Corari. Cada una. Responsables, cada uno cómplice. Cada. El reconocimiento de Drones devolvió lo mismo. No. Luto, ninguna reacción. No les importó. Para ellos, esto era contención. Todavía creían que éramos manejables. Ellos. Pensé mal. De regreso en los cuartos, saqué el último. Foto que tenía de mi hijo. Desgastada, agrietada. Los colores se habían desvanecido. Tenía 5 años. Falta un diente frontal, sonriendo como él. El mundo era demasiado grande para tener miedo. Me quedé mirando esa foto durante 1 hora. Luego fui a la armería. Empecé a modificar mi rifle. Más largo. Cañón, empuñadura personalizada, mayor voltaje. En las bobinas de carga. Si quisieran. Si fingiéramos que todavía éramos la presa. Lo haría. Seguro que sintieron cada segundo de la verdad. El siguiente objetivo eran 2 saltos. Lejos. Un mundo militar. Serían. Listos. Bien. Nosotros también. Éramos 2. Salta a la vista cuando recibimos el transmisión. No era de la Tierra. No era de ningún canal humano. Esto era Coritech, pulso de alta frecuencia encriptado. En un formato que no pudimos descifrar por completo. Pero, parte de ella había sido adaptada por nuestra IA. Sistemas después de la primera colonia. Matanza. Se tradujo automáticamente lo que podría. Se registró agresión humana. Protocolo de contención iniciado. Preparar. Para esterilización. Ward lo miró fijamente en la pantalla principal. Con las manos entrelazadas a la espalda. Están. Vamos a la guerra, murmuró alguien detrás de yo. Ward no se inmutó. Él solo dijo, bien. Asbringer todavía estaba ardiendo de calor. Desde la última gota. Los ingenieros lo remendaron. Brechas enteras, placas rasgadas repintadas. Y recalibramos los cañones delanteros. Nosotros. No atracamos. No descansamos. No hay puertos a los que regresar. Ningún planeta de origen al que regresar. Reabastecimiento de. La Tierra se había convertido en un centro de comando para cenizas, canalización. Recursos en nuestro barco, nuestra tripulación, nuestra misión. Como si la venganza hubiera reemplazado la supervivencia como instinto primario de la especie. Y tal vez lo había hecho. Cada noche yo los vi, a los muertos. No en sueños. Yo no dormí lo suficiente para esos. Solo. Rostros parpadeando en mi mente como fantasmas. Quemaduras. Los ojos de mi esposa justo antes de irme.
Para el trabajo. La risa de mi hijo. Nunca. Se quedó mucho tiempo. Solo lo suficiente para mantener él. Rabia aguda. Suficiente para recordarme por qué nosotros. Estábamos aquí afuera iluminando todo. Civilizaciones en llamas. No éramos los villanos. Éramos lo que pasó cuando los villanos fueron demasiado lejos. El próximo objetivo era en Bar Prime, uno de sus más antiguos. Colonias militares. Un mundo de tamaño. Fortaleza, anillos de satélites. Artillería terrestre y un orbital. Una flota que eclipsaba todo lo que habíamos visto antes. Una guarnición completa de élite. Formas de guerra Cortari. Estaban esperando. Para nosotros. Sabíamos que sería una batalla sangrienta. Baño. No importaba. Ward expuso la misión con seriedad. Precisión. No lo vamos a tomar. No lo vamos a tomar. Liberándolo. Ni siquiera lo estamos deshabilitando. Lo vamos a convertir en un. Advertencia, la galaxia nunca olvida. Esta vez no hubo caída. No hubo sigilo. No es ninguna sorpresa. Asbrer entró en voz alta. Salimos del espacio de deslizamiento justo afuera del perímetro defensivo. Su flota se movió. Al instante. 36 cruceros, 17 destructores. Cientos de aviones de combate no tripulados pululan como avispones. Abrieron fuego antes de que pudiéramos hacerlo por completo. Realinearse desde el salto. Nuestros escudos. Cayó al 70% en los primeros 10 segundos. No cunda el pánico. Lo habíamos planeado. Asbrer. No tenía un sistema de camuflaje. No tenía. Necesitaba uno. Tenía cañones Thresher. La última creación infernal de la Tierra. Fusion Fed. Las eslingas magnéticas que se lanzaron se agotaron. Barras de uranio a un cuarto de la velocidad de luz. Sin firma energética, solo masa. Física pura, brutal, de la vieja escuela. La primera descarga atravesó al enemigo. Flota como una lanza a través del papel mojado. 3 naves Corari se vaporizaron antes de. Incluso entendieron lo que les golpeó. El resto. Dispersos. Luego vinieron los acechadores. Estos. No formaban parte de los planos de Asbrer. Fueron incorporaciones de última hora. Remoto. Barcazas de guerra pilotadas construidas a partir de chatar. Rai. Cerebros de IA torturados hasta la obediencia. Drones suicidas del tamaño de submarinos. Lleno de núcleos de antimateria, nosotros. Liberados 20. Gritaron a través de espacio, eludiendo escudos, gusanos. Entre formaciones enemigas, luego explotó. Con la fuerza de las pequeñas estrellas. La mitad de la defensa orbital desapareció en menos de 5 minutos, pero se adaptaron rápidamente. Los barcos Corari fueron diseñados para ser modulares. Evolución. Observé a través de la plataforma de observación cómo algunos de ellos se transformaron en medio de la pelea. Placas, cambios de rumbo, redireccionamiento de motores, armas. Plegándose y desplegándose como insectos. Comenzaron a flanquearnos. Sus drones pululaban como niebla, desgarrando nuestro casco. Con extremidades afiladas y mordeduras de plasma. Asbrer sangraba fuego. Dentro, alarmas. Gritó. Mamparos sellados. Casco. Rupturas en los sectores 7 al 11. 15D. Nuestra tripulación se perdió en la primera brecha. Otros 10 quemados vivos al intentar sostenerse. La línea del reactor. Vi a un hombre conseguir. Arrastrado a través de un hueco hacia el espacio antes. La puerta de emergencia se cerró de golpe. No. Nombre. Solo un grito que se cortó como un interruptor de luz. La voz de Ward llegó a través. Comunicaciones, duras y frías. Escuadrón de asalto. Lanzamiento. Entra en la fortaleza. Establece el cargos. Ya estaba a mitad de camino hacia el muelle de descenso. Nuestro objetivo no era ganar la batalla espacial. Era para hacerlo sangrar donde dolía. El centro de mando en la superficie de Embar. Los cerebros, los oficiales,
los altos mandos. Consejo de Operaciones Militares. La inteligencia dijo que estaban enterrados. Dentro de una montaña protegida por capas de terreno, blindaje y bioseguridad. Bien. Nos gustaban los retos. Mi equipo, esta vez estaba formado por 4. Merrick, ex. Demoliciones menores torneadas. Griff, un especialista silencioso y de largo alcance, que no había hablado desde que dejamos la Tierra. Doyle, un bruto con brazos como pistones. Y yo, la que nunca paró. Volviendo a levantarnos. Abrimos paso a través. Atmósfera a velocidad terminal. Nuestra. Las cápsulas eran ataúdes de metal negro construidos para soportar el infierno. Sin guía, sin correcciones. O aterrizaste o salpicado. Aterrizamos. Apenas. Arañé. Mi salida del naufragio retorcido. Pulmones. Ardiendo. Trajes gritando presión. Advertencias. La gravedad del planeta era más pesado que el de la Tierra. Mis extremidades se sentían como hormigón. El cielo era un permanente eclipse, morado oscuro con electricidad. Nubes y todo olía a estéril. Cory Tech estaba en todas partes. Drones pululaban por encima. Las torretas se alineaban en él. Acantilados. Los escáneres de pulso rastrearon el terreno. Nos movimos rápido. Bajo, en silencio. Depredadores. Uno a uno, llegamos a la base de la montaña. Griff sacó un patrulla con disparo limpio en la cabeza desde 300. El señor Marrick colocó cargas a lo largo del exterior. Puertas. Doyle y yo asaltamos la recámara. Con fuego de supresión. El enemigo estaba rápido, preciso, pero no creativo, no salvaje. Ellos calcularon. Nosotros improvisamos. Cuando entramos, fue peor. Él, Tari no decoraba. Sus paredes estaban metal liso, liso y estéril. El pasillo era una copia del anterior. Si no, para nuestros mapas internos, habríamos sido perdidos en segundos. Nos abrimos paso luchando. A través de 6 niveles de defensa, cada uno más apretado que el anterior. Arma automatizada. Líneas, salas de exterminio selladas a presión, gas, trampas. Merrick murió en el 4.º nivel. La rejilla láser lo atrapó a mitad de paso. 1 segundo que estuvo allí. Después, solo pedazos. Vi parte de su cráneo golpear la pared y deslizarse hacia abajo, todavía humeando. No hay tiempo para llorar. Seguimos adelante. Doyle cayó cerca. La cámara interior. Tomó 3 plasma. Rondas en el pecho antes incluso de que nos dimos cuenta de que nos habían tendido una emboscada. Griff lo arrastró detrás de un escudo antiexplosiones. Pero ya se había ido. Sin palabras finales. Solo un gruñido bajo, luego silencio. Por él. Cuando llegamos al centro de mando. Éramos solo Griff y yo. La puerta estaba enorme, de 10 pies de espesor, revestido de vida. Metal que latía como venas. Sin teclado. Sin mango, solo una superficie lisa y en blanco. Plantamos la carga, la última de Merrick. Conjunto, suficiente para nivelar una pequeña manzana de la ciudad. Retrocedimos y activamos la cuenta regresiva. 10 segundos. Recuerdo que volví a pensar en mi hijo. Su voz, la forma en que solía gritar. Papá. Cuando llegué a casa como si fuera él. La mejor parte de su día. La explosión. Sacudió la montaña. La puerta no solo se quebró, se vaporizó. El fuego inundó. Nosotros. Sentí que el traje se doblaba. El calor. Entrar sigilosamente. El dolor floreció en mi costado, pero yo. No paraban de moverse. Dentro, los vimos. Oficiales de Koroi, no soldados, no. Luchadores. Planificadores. Cobardes. 7 de ellos se apiñaron alrededor de una enorme exhibición circular. Giró lentamente cuando entramos. Sin miedo. Solo confusión. Como si no pudieran
Creí que lo habíamos logrado. Disparé el primero. Uno en la cara. Griff abrió fuego contra. Los demás intentaron huir. Demasiado tarde. No hicimos preguntas. No necesitábamos respuestas. Vaciamos cada ronda que teníamos. En ellos. Entonces activé el núcleo. Sobrecarga. Esta base era su cerebro. El nodo central para la coordinación de la flota. Rutas de suministro y defensa planetaria. Destruirlo no sería solo. Envir enviaría el resto de el Imperio Corari en caos. Agarré a Griff del brazo. Hora de irnos. Negó con la cabeza. Un rayo de plasma había impactado su cadera. No lo lograría. Él me entregó el último núcleo de datos arrancado de la mesa de mando. Llévalo a casa, dijo. Sus primeras palabras en semanas. Asentí y corrí. El túnel de escape se derrumbaba detrás de mí. Fuego, metralla, sirenas. Llegué a la evacuación. Baliza activó la llamada de emergencia. Asbrer me sacó con segundos de repuesto. Desde la órbita, vi arder en Bar. Una explosión del tamaño de una montaña agrietó corteza. El cielo se iluminó de rojo. Su flota. Dispersos, sin líder, sin dirección. Ward miró fijamente la transmisión y habló 4 veces. Palabras. Que el siguiente grite. Ocurrió 3 días después de que Embar se quemara. Todavía estábamos procesando los datos de Griff. Murió para entregar. Nuestros ingenieros, los científicos y analistas en casa se mostraron desgarrados. A través de los archivos alienígenas con desesperación. Intensidad. Y lo que encontraron no fue solo estrategia o coordenadas. Fue miedo. Enterrado profundamente en su cifrado. Sistemas era un archivo etiquetado con algo cercano a la emoción. Raro para Cortari. Discos. Un sello que no habíamos visto antes. Categoría leer hostil emergente nosotros. Humanos. No tenían palabras para la venganza. En su idioma. Ningún concepto de represalias irracionales. Sus imperios se basaron en la eficiencia estéril. Cuando otra especie se resistió, ellos no. Escalar. Contuvieron, neutralizaron. Borrado. Pero con nosotros, su contención había fallado. La Tierra no se había roto. Nosotros se han vuelto más malos de lo que eran. Imaginado posible. No lo hicieron. Entendían la venganza. Pero ellos entendían peligro. Y respondieron de la única manera. Ellos sabían cómo. Con exageración. Los Corari. La flota saltó a la órbita de la Tierra a las 0420 UTC. No estuvimos allí para verlo. Asbrer estaba a 2 sistemas de distancia, a mitad de un salto en ruta. A otro objetivo, pero conseguimos la alimentación. Todos lo hicieron. Los satélites orbitales de la Tierra. Se apagó. Luego se encendió de nuevo. No con un transmitido desde Corari esta vez, pero con la nueva voz de la Tierra. A todos los supervivientes. Naciones, este es el comando unificado. Tierra, está bajo asedio. No te enfrentes sin directiva. Todos los protocolos defensivos son activo. La operación Burmbak está en marcha. No entramos en pánico. Sonreímos. Pensaron. Estaban regresando a la misma Tierra. Golpearon antes. Civiles, rascacielos, caos. Pero esa Tierra murió con el 7. Millones quemaron. La nueva Tierra fue delgado, duro, clavado en los huesos de su propio planeta como una criatura lista para huelga. Vinieron esperando su misión. Lo que consiguieron fue fuego. La primera ola de sal de Coraria ni siquiera atravesar la atmósfera. La red planetaria de la Tierra, un experimento. Malla de defensa impulsada por cinética. Cañones satelitales, iluminados como un dios de la guerra. Despertando de un largo sueño. 3 portaaviones enemigos se desintegraron a mitad de camino. Entrada. Otros 7 fueron arrastrados a la gravedad.
pozos y se estrellaron contra desiertos sin marcar, para nunca ser encontrado de nuevo. Lo vimos. Todos de Asbringer. Algunos gritamos. Otros simplemente sonrieron. Pero yo sentí algo más. Orgullo. La tierra no era rogando más. La tierra estaba luchando. De vuelta. Pero no había terminado. El Corari. Tropas desembarcadas. Millones de ellas. No en las ciudades. Ellos sabían más. Apuntaban. Para infraestructura crítica, militar. Búnkeres, núcleos de energía y aterrizaron. Duro. Uno de sus principales golpes fue dirigido al sitio Z, un subterráneo. Instalación en Alaska, anteriormente NORAD. Ahora, albergaba el núcleo de IA de la Tierra, el núcleo sintético. Centro neurálgico que manejaba todo automatizado. Defensas y logística de la flota. Si lo tomara, todo el planeta quedaría a oscuras. Ward no esperó la aprobación del mando. Desvió a Asbringer a mitad del salto. Quemado. 2 de nuestras bobinas de urdimbre lo hacen. Pero salimos del espacio de deslizamiento justo arriba. Alaska, apenas evitando chocar contra la estratosfera superior. La voz de Ward resonó a través del comunicador. Quieren recuperar la Tierra. Demostrémosles. Lo que cuesta. Caímos rápido. No hay cápsulas. Esta vez. Trajes de impacto directo al suelo. Más pesado, más lento, pero indestructible. Mi HUD se puso en línea a mitad del descenso. 150.000 soldados cortar y marcados en el suelo. Enormes rastreadores como el acero. Las arañas rodaban por la nieve. Plasma. Las barcazas iluminaban el cielo. Vi el cráter, donde la vista Z solía estar sellada. Estaba abierto ahora, ardiendo, fracturado, bajo asedio. Caí al suelo como un meteorito. La nieve ya no existía cuando yo. Se levantó, solo vapor y sangre. Las tropas Corari inundaron la cresta. Ellos no eran como los que enfrentamos antes. Estos eran guerreros, mejorados, blindados, conectados a una red de comando de colmena. Ellos se movió como un solo organismo. Sin vacilación, sin miedo. No me importaba. Mi rifle ladró. Cayeron una docena. Detrás de mí, docenas más. De nuestros atacantes se estrellaron contra él. Suelo. El segundo al mando de Ward, Kurtz, lideró un asalto de flanco a través del norte. Pasillo. Los drones volaban sobre nosotros. Las cápsulas de misiles cayeron con un siseo. El suelo se sacudió como si el planeta estuviera tratando de expulsar a los invasores por la fuerza. Y aún así, siguieron llegando. Dentro de la mira Z. La brecha fue peor. El núcleo de la IA había protocolos defensivos activados. Automatizado. Las torretas gritaban con fuego rojo. Tesla. Las paredes iluminaban los túneles. Pero los Corari se había adaptado de nuevo. Pequeñas unidades de soldados de fase nula capaces de parpadear. La materia física ya estaba dentro. Nosotros. Tuve que limpiarlo habitación por habitación. Mi equipo se movió a través del pasillo inferior. La antigua ruta de Doyle. El mismo lugar donde entrenamos cuando Asbrer, lanzado por primera vez, ahora estaba ennegrecido y cubierto de icor alienígena. Encontramos la primera sala de control se llenó de gente. Media docena. Corari destrozó el cableado, mirando, para que el enlace neuronal desactive nuestra IA. Yo los atravesé con mis espadas. Cerrar. Cuartos. Los cuerpos viscerales de Corari no reacciona como los nuestros. Sin gritos, sin suplicando, simplemente colapsando como si se apagara. Una máquina. Llegamos a la cámara central. En 20 minutos. Demasiado largo. Uno de esos bastardos de fase nula ya estaba conectado al puerto de datos, inundando el sistema con código corrupto. La IA parpadeó. Las luces parpadearon. Yo levanté mi arma, pero Ward me ganó.
Eso. Había atravesado la pared lateral. Cubierto de sangre alienígena, cojeando pero vivo. Disparó una vez, una bala de púas. Directamente a través de la alargada Corari. Cráneo. La cosa sufrió un espasmo. Entonces. Explotó. Purgamos la corrupción, reiniciamos el núcleo. La Tierra volvió a estar en línea. Dentro segundos, el apoyo orbital entró en acción. Los satélites lanzaron ataques de precisión. Los drones lanzaron bombas nucleares. Apuntaron rápido. Despiadada. Las formaciones Corari se rompieron. Algunos intentaron huir. No los dejamos. Asbrer flotaba sobre el campo de batalla, como la muerte encarnada. Sus cañones. Rugió. El cielo se volvió rojo otra vez. Al anochecer, se habían ido. Cada uno. Cenizas en la nieve. Ward se quedó fuera de las ruinas de la vista. Z. Mientras el viento soplaba polvo alienígena. A través del hielo. Se giró hacia mí. Vos. Caballo. Trajeron la guerra de vuelta a tierra. Asentí. Pensaron que todavía. Estar de rodillas. Levantó la vista hacia él. Estrellas. Ahora saben que estamos de pie. No respondí. No tenía por qué hacerlo. Porque sabía lo que vendría después. Nosotros. No solo iban a quemar sus colonias. Íbamos a cazar en su mundo natal. Lo llamaron Svier. La casa de Corere. Mundo. La fuente. La sede de su imperio. El origen de cada flota. Cada forma de guerra. Cada transmisión que se convirtió la Tierra en una fosa común. Según los datos por los que murió Griff, Salvier no. Solo otro planeta. Fue su cuna. Y su corona, un mundo envuelto en lunas fortaleza con órbita profunda cinética. Cañones que podrían destrozar un superportaaviones. En segundos. Sus núcleos de IA fueron desmantelados. En la corteza del planeta. Sus líderes no fueron elegidos, ni nacieron, ni escogidos. Eran líderes de pensamiento adultos y clonados. Estrategas sin emociones que no habían sentido. Miedo en miles de años. Eso fue. A punto de cambiar. Ward se quedó en él. Bahía de mando de Asbrer, sus ojos rojos. En voz baja. Vamos a Svir. Sin diplomacia. Sin advertencias, no hay sobrevivientes. Nadie discutió. Acabamos de enterrar a otros 20 de los nuestros. La mitad de los ingenieros que mantuvieron a Asbrer. Los que corrían estaban muertos por la batalla en Sitio Z. La mitad del resto no había hablado. Desde entonces vi un comunicado en el mensaje. Mirando fijamente una placa manchada de sangre durante 3 horas sin parpadear. Eso es lo que. La guerra sí lo hizo. No siempre mataba el cuerpo. Solo lo que quedó atrás. Yo tampoco me libré de ello. Esa noche vi a Merrick explotar de nuevo. El cuerpo de Doyle se desplomó bajo el fuego alienígena. Griff me entrega ese Dacore, sangrando. Con un susurro, la cara de mi esposa, la risa de mi hijo. Pero acogí el dolor. El dolor significaba que todavía era humano. El dolor significaba. Me quedaba algo por destruir. Nosotros. Pasé 2 semanas preparando a Asbringer para el asalto final. La habían remendado así que, muchas veces, apenas se parecía a la modelo original. Arco reforzado. Nuevo. Núcleo del reactor. Cañones de riel modificados capaces de disparar. Asteroides cosechados del cinturón de Kuiper. A velocidad de vida media. Cada uno llevaba un nombre grabado en acero. Nombres de los perdido. El mío fue tallado en el más grande. 1. Lucas Brandt. Mi hijo. 2 saltos a llegar al borde central de Corari. Sistema. Uno más para violar su hogar. Anillo de defensa exterior del mundo. La IAN. La Junta nos dijo que teníamos una tasa de supervivencia del 7%. Ninguno de nosotros se inmutó. No estábamos aquí para sobrevivir. Estábamos aquí para acabarlo. El primer salto fue suave.
Sin interferencias. Sin patrullas, solo espacio vacío entre sistemas muertos que ya habíamos acristalado. El segundo salto, menos amable. Salimos del resbalón. Espacio en medio de un comercio colapsado. Ruta. Campos de escombros de kilómetros de ancho. Corari. Buques de carga medio vaporizados. Algunos de nosotros, algunos quizá, por conflictos internos. Su imperio se estaba desmoronando. Nos detuvimos durante una hora para cosechar lo que podríamos. Dentro de los restos de un acorazado, encontré un cadáver de Corari. Desplomado en su silla, con el rostro congelado. Lo que solo podría describir como confusión. Como si hubiera muerto sin entender cómo. Eso me dio una especie de retorcida sensación. Satisfacción. Habían matado a miles de millones. Se creían dioses, pero dioses. No mueras con escaleras vacías y agujeros en sus cráneos. Nuestro tercer salto nos trajo al infierno. En el instante en que salimos, Asbrer fue golpeado por 5 rieles separados. Ráfagas. Escudos deformados. 3 cubiertas. Atmósfera ventilada. Decenas de muertos en el primer minuto. Pero el puente aguantó. Ward no gritó, no entró en pánico. Él simplemente señaló el mapa estelar y dijo: directo a través. Todas las armas listas. Sir colgado en el centro del sistema. Como una perla negra. Sin nubes, sin océano. Solo piedra, metal y luz. Desde la órbita, parecía una colmena de avispas. Torres, cúpulas, decenas de miles de torretas de defensa girando como ojos. Anillos de estaciones que orbitan a intervalos. Cada uno con armas que ni siquiera pudimos identificar. Las lunas se abrieron para revelar. Portadores del tamaño de ciudades. No lo hicimos. Desacelerar. El Asbringer rugió. Nuestros cañones delanteros. Disparó todo. Las varillas cinéticas gritaron. Hacia el espacio, rompiendo sus barreras exteriores. Flota. Lanzamos acechadores. 50 de ellos. Esta vez. Manualidades suicidas que arrasaron. Escudos pasados y detonaron dentro de su perchas propias. Los Corari intentaron contraataque. Su IA de defensa se activó. Pero Asbrer también había evolucionado. Habíamos subido un virus en su red hace semanas. Uno de los últimos regalos de Griff. Fue diseñado para no bloquear sus sistemas, pero retrasar lo justo. Segundos, quizás. Pero en la guerra, los segundos ganan batallas. Nuestros escuadrones de abordaje se pusieron en marcha. Mi equipo fue con la primera ola. ¿Esto lo fue? No hay vuelta atrás, no hay segundas oportunidades. Estábamos en camino de romper el control de Salvir. Superficie y llevar la guerra a la fuente. Chocamos contra la atmósfera como meteoritos. El mundo estaba más frío de lo esperado. Muerto. Viento. Sin cielo. Solo un ardor constante de luz artificial de torres que, estirado en órbita. Sin árboles. Sin césped. Sin vida silvestre. Solo ingeniería. Perfección. Y ahora, botas sobre el terreno. Las formas de guerra Cortari nos encontraron inmediatamente. Enormes, de 10 pies de alto con armadura. Nuestras balas gruesas rebotaron a menos que golpearon los huecos. No hablaron. No. Grita. Acaba de cargar. Uno de ellos aplastó a un soldado que estaba a mi lado. De un solo golpe. Observé su columna vertebral. Se sacudió hacia atrás. Le atravesé con una cuchilla. Ojo. Seguimos moviéndonos. Asbrer se quedó arriba, absorbiendo el fuego de todos. Dirección. Ella estaba sangrando y salía humo. Su sección media, los motores dañados. Pero sigue disparando. Un león rodeado de hienas. La voz de Ward resonó en mi oído. Objetivo principal. Es la aguja de la mente central. Cortala. Todo lo demás muere con él. Más fácil. Dicho y hecho. La aguja tenía más de 5 kilómetros. Alto.
fuertemente protegido, protegido por 30 capas de defensa, y peor aún, eran. Adaptándose de nuevo. Observamos con horror cómo Corey, herido, comenzó a fusionarse con tecnología cercana, literalmente, fusionándose con las máquinas. Su carne se convirtieron en cables. Sus extremidades se convirtieron en armas. Dejaron de actuar como individuos y comenzaron a formar colmenas. Cuerpos colectivos, moviéndose como uno solo. Griff lo habría llamado fascinante. Yo lo llamó repugnante. No nos detuvimos. Usamos cargas de termita para cortar puertas selladas, plasma, cortadores para derretir defensas. Perdí a 2 más de mi equipo antes de que incluso llegó al centro de la ciudad. Uno fue partido por la mitad. El otro fue invadido por nanodrones y se disolvieron antes que nosotros. Podríamos sacarla. ¿Para cuándo? Llegué a la aguja, iba cojeando. El hombro izquierdo estaba entumecido. La sangre goteaba. En mi traje. No importaba. No estaba saliendo. La puerta de la torre estaba sellado con algún tipo de código viviente. Muro de energía que te escaneaba mientras se acercó. Nos rechazó al instante. El propio guarda apareció momentos después, flanqueado por artilleros pesados y un vehículo portátil. Una bomba nuclear del tamaño de un ataúd. Miró. Yo. ¿Sigues en pie? Apenas. Él sonrió. La primera vez que lo vi. Está bien. Ayúdame a llevar esto. Adentro. Detonamos la puerta con la bomba nuclear. Ni siquiera esperé a que se disipara el humo. Por dentro no había metal. Era orgánico. Las paredes pulsaban. Las luces se movían como vasos sanguíneos. El aire se sentía húmedo, vivo, y en el centro, él. Cortari mente alta. No una persona, no, incluso un ser. Era una masa, una pulsación. Cosa suspendida en un fluido conectado por cables y pensamientos. No podíamos decirlo. ¿Dónde empezó o terminó? Se sentía mal. Como mirar el final de todo. Humano. Ward levantó su arma. Lo adelanté. Disparé un tiro justo en él. En el fondo. El planeta entero gritó. No con sonido, sino con datos, un psíquico. Pulso. Mi visión se nubló. Sentía la cabeza. Como si se estuviera partiendo. Por todos lados. Nosotros, Cortari, nos dejamos caer. Algunos se doblaron. Otros explotaron. Otros simplemente se congelaron. Como él. La señal que los mantuvo en movimiento había sido corte. Ward me miró con los ojos muy abiertos. Tú. Lo maté. Solté el arma. No, nosotros. Lo hizo. Asbrer comenzó su retirada. Nosotros. Lo hicimos. Les habíamos roto la mente. Su mundo. Su imperio. Y por primera vez, desde la primera transmisión, la Tierra fue seguro. Pensamos que había terminado. Después, Salvier cayó, nos retiramos. No, porque teníamos que hacerlo, pero porque había. No quedaba nada que matar. Los Corari no lo hicieron. Rendirse. No suplicaron. Cuando la mente colapsó, simplemente se apagaron. Como si alguien hubiera encendido el interruptor de apagado. Una especie entera. Sus flotas se fueron. Muertos. Sus drones cayeron del cielo. Sus formas de guerra colapsaron en medio. Carga. Extremidades espasmódicas antes de salir. Cojeando. Victoria. ¿Verdad? Eso es lo que ellos. Lo llamé en casa. Todas las noticias en la Tierra lanzó el mismo mensaje. La humanidad. Triunfante. La guerra ha terminado. Familias. Aplaudieron en lo que quedaba de las ciudades. Los supervivientes salieron a las calles con banderas improvisadas. Nombres de los caídos. Se desplazó por las paredes digitales mientras los niños bailaban debajo de ellos. Por primera vez en años, la gente miró hacia arriba, no por miedo, sino por esperanza. Pero yo no celebré porque yo lo sentí.
incluso cuando abordamos el Asbringer. Para la partida final, así como nosotros, pasó a la deriva junto a los restos humeantes de lunas de Corteri y agujas en órbita. Yo lo sentí. Algo extraño en el aire. No dolor, no culpa, un silencio demasiado fuerte para ignorar. Ward también debió haberlo sentido. No lo hizo. No dijo nada, pero la forma en que se paró. El puente, inmóvil, con la mandíbula bloqueada, dijo. Sus instintos me gritaban. Él estaba. Un hombre que había visto demasiada guerra como para. Creo que termina limpio. Tenía razón. Comenzó en el momento en que saltamos de la sistema. El núcleo de Asbringer se actualizó con. La tecnología Corarite rescatada parpadeó a mitad de camino. Saltar. Solo un tartamudeo, un hipo. Luego las luces se atenuaron. Sistemas reiniciados. Comunicaciones interrumpidas. Estático durante 20 segundos. Pero en medio de esa estática, escuchamos algo. Ni un fallo, ni una señal, una voz. No hablaba con palabras, no como nosotros. Entenderlos. Latía, resonaba. Pasó por alto nuestras calmas y se dirigió directamente. En nuestras cabezas. No era lenguaje. Era. Había presencia. Algo vasto, antiguo, presión detrás de los ojos. Cada hombre en. El puente se congeló. Sentí que mis manos se movían. Frío, mi visión borrosa. La voz. Susurró, no con sonido, sino. Certeza. No estabas destinado a encontrar. Él. Entonces todo volvió a la normalidad. Poder. Devuelto. Sistemas normalizados. Navegación. Confirmamos nuestras coordenadas. Estábamos de vuelta. En Saúl. La tierra al frente. Asbrer detrás. Cicatrices y silencio. Pero ese mensaje. Nos persiguió. Ward llamó a emergencias. Reunión. Solo quedamos 10 de nosotros. Equipo de asalto original. Ensangrentado. Destrozado. Pero aún respiraba. Nos conocimos en él. Cámara táctica. Rodeado de feeds huecos que muestran. Las ciudades de la Tierra se están reconstruyendo. El metraje. Me sentí falso, como en un bucle de película antigua. Ward estaba de pie frente a nosotros, con los ojos más oscuros. De lo que jamás había visto. No solo matamos a los Ktari, dijo. En silencio. Nos despertamos algo que eran. Miedo de. Griff, si estuviera vivo, habría aceptado esa teoría. Él, una vez dijo, ningún imperio dura para siempre. A menos que se esté escondiendo de algo. Más grande. Quizás los Ktari no lo eran. Conquistadores. Quizás fueron sobrevivientes. Siguiendo algún protocolo antiguo. Matar. Todas las amenazas emergentes antes de que. Disparador. Lo que sea que haya debajo, nosotros. Lo desencadenó. Ward sacó imágenes. De los sistemas internos de Asbringer. Registros. Desde el momento en que disparamos la mente elevada. En el fondo del audio. Bajo. El rugido de la explosión y los gritos. Las fuentes de datos eran un sonido que ninguno de nosotros conocía. Oído antes. Un latido. Lento, profundo. No proviene de ninguna fuente humana o Corari. No coincidía con las formas de vida conocidas. No. Máquinas de fósforos tampoco. Estaba debajo de la línea de detección de todos los escáneres estándar. Algo había estado durmiendo debajo. Selvier. Y cuando destruimos el alto. Mente, rompimos la cáscara. La tierra. La victoria no fue el final. Fue el principio. Nos quedamos en órbita durante otras 48 horas, en silencio, observando señales de la Tierra, monitoreando el espacio profundo. Al principio todo parecía estar bien hasta que las estrellas comenzaron a desaparecer. A las 2 horas, Comando Sectorial en la Tierra envió una llamada de socorro de nivel 9. Evento astronómico no identificado. Patrones de oclusión detectados en el borde exterior. Sistemas. Traducción. Estrellas. Constelaciones enteras eran
desapareciendo del cielo. Al principio, culparon al equipo, luego al software. Luego, los desechos espaciales. Pero sabíamos que no era así. Ward ordenó a Asbringer que volviera a lo profundo. Espacio. No hemos terminado, dijo. No. Hasta que sepamos qué diablos dejamos salir. Me ofrecí como voluntario primero. No pude volver atrás. A la Tierra. No había hogar esperándolos. Yo. Mi familia todavía estaba hecha cenizas. Marca de tiempo olvidada hace mucho tiempo. No tenía dónde. En las celebraciones. Yo solo pertenecía a el fuego. La tripulación era más pequeña ahora. Tal vez 40 de nosotros, la mitad ingenieros, el resto guerreros, todos nosotros voluntarios. No. Órdenes de la Tierra, sin refuerzos, solo un barco roto, y el conocimiento de que algo antiguo ahora sabía que existíamos. Saltamos de nuevo hacia el sistema Corari. Pero no estaba allí. Salvir se había ido. No destruido, desaparecido. Sin escombros, sin señales, sin distorsión de la gravedad, solo. Espacio vacío donde un mundo entero solía ser. Y a su alrededor, el silencio. No el silencio de paz, el silencio de la respiración. Sostenido antes de un grito. Nuestra IA intentó hacer ping al último conocido. Colonias de Cortari. Nada. Lo intenté. Retransmitiendo a la Tierra. Sin respuesta. Entonces las estrellas empezaron a moverse. Observé. Desde la cubierta de mando como uno de los. Las estrellas distantes en nuestro mapa se desplazaron. No. Simplemente se dejó llevar. Se movió deliberadamente como algo masivo y vivo estaba girando. Otro desapareció y luego dos más. Ward estaba de pie junto a mí, en voz baja. No terminamos la guerra, susurró. Nosotros. Abrió una celda de una patada. Lo sentí en los huesos. El Corari no había. Construyó un mundo hogareño en Salvir porque era sagrado. Lo construyeron como prisión. Puerta. La mente suprema no era solo una estratega. Era un sello, una conciencia. Bloqueo. Cortafuegos neuronal diseñado para funcionar. No solo para dirigir un imperio, sino para contener algo debajo. Y nosotros. Lo voló todo al infierno. Ahora esa cosa era libre. Lo que vino después fue rápido. Demasiado rápido. Lo que despertamos, nunca lo vimos. Forma completa, pero su presencia era como estar demasiado cerca de un agujero negro. ¿Cómo? El aire se estaba enrareciendo, como el espacio mismo. Estaba mirando. Nuestro sistema comenzó fallando. Armas guardadas. Luces. Atenuado. La IA se desconectó y volvió. De vuelta balbuceando en lenguas muertas. Entonces, la voz volvió, esta vez más clara. No palabras, ideas. Este ciclo se ha roto. Tú no eres el primero. No serás el último. Ward. Intentó ordenar un salto. Demasiado tarde. Desde. Llegó la oscuridad. No un barco, no un criatura, una forma, como una herida en la realidad misma. Una grieta en las reglas que el pensamiento gobernaba el universo. Y desde esa herida, brazos extendidos. No físico, no del todo, como sombras. Fingiendo ser sólido. Tocaron el casco exterior. Asbrer gimió como un moribundo. Animal. Placas de cubierta dobladas. Hombres. Gritamos. Disparamos todo. Varillas, misiles, núcleos de fusión. Nada importaba. No sangraba. No sangraba. Incluso reaccionó. Entonces, como si se aburriera. Retrocedió. No porque ganamos, porque perdió el interés. Como si acabara de pasar. Nos olfatean, nos prueban, nos toman muestras. ¿Y qué? Su sabor no lo asustó. Simplemente susurró una última frase mientras desaparecía. De vuelta a la normalidad. Aún no estoy listo, pero pronto. Asbrer estuvo a la deriva durante días.
Sistemas. Reiniciado lentamente. Se restablecieron las comunicaciones. Parcialmente. La Tierra todavía estaba allí. Todavía. Reconstruyendo. Pero había informes extraños. Comenzado. Gente desaparecida. Todo. Puestos de investigación en Marte de repente. Silencioso. Sistemas de IA que rechazan órdenes. Los satélites parpadean a la perfección. Patrones geométricos. No volvimos a casa. No pudimos. Ward envió una última. Mensaje cifrado a la Tierra. La victoria fue una mentira. Prepárense. Las cosas viejas son despertando. Entonces nos convertimos en Asbringer. Hacia el espacio profundo. Para descubrir qué hubo antes de los Corari. Para encontrar lo que intentaron enjaular. Entender lo que ahora sabíamos de nosotros. Nombre. Ya no éramos soldados. Nosotros. Eran la última línea entre la humanidad y lo que sea que esperaba detrás de las estrellas. Y yo, te lo juro, todavía está mirando. Nosotros. Dejó atrás el espacio conocido, más allá del borde. De los sistemas Corari, más allá de lo que incluso las cartas extraterrestres habían mapeado. Aquí afuera, las estrellas eran escasos. El tiempo parecía distorsionado. Asbrer se movía como si estuviera cortando petróleo. Pesado, lento, con la sensación de que algo estaba presionando hacia atrás. Ward llamó. Es el horizonte de sucesos de la razón. Dejó de intentar explicarlo. Todos los días. Eso pasó. Nos sentimos menos soldados. Y más como exploradores de un lugar no. La mente estaba destinada a vagar. El barco gimió cuando nos movimos demasiado rápido. Las luces se atenuaron incluso cuando la energía estaba completa. Nuestros relojes internos se han perdido. La gente. Empecé a escuchar cosas a través de las rejillas de ventilación. Susurros, pasos, respiración que no coincidía con el número de tripulantes. Deberíamos. Hemos regresado, pero no pudimos. Entidad que habíamos despertado debajo de Svier. Nosotros. Ni siquiera tenía un nombre para ello. No le dio uno. No lo necesitaba. No era un dios. Ni siquiera era malvado en él. ¿Cómo lo entendíamos? Era simplemente viejo. Más viejo que la luz, más viejo que la muerte. Y fue curioso. Nos había dejado vivir. Lo que significaba que quería algo. Y Asbrer iba a averiguar qué. Nosotros. Siguió el rastro de la señal incrustada en su último pulso psíquico. Nuestra tecnología. No pude rastrearlo, pero la IA, ¿qué era? A su izquierda, se había adaptado. Había empezado a soñar, y en esos sueños, vio coordenadas, no unas. Eso tenía sentido en cualquier mapa estelar. Pero, pulsos gravitacionales orgánicos. Lenguaje de los agujeros negros, de los neutrones. Estrellas, de objetos antiguos hablando en silencio. Lo seguimos hasta el vacío. Bolsillo. Sin estrellas, sin planetas, solo una enorme esfera vacía que se extiende por años luz hasta que llegamos a su centro. Había un monolito flotando. Imposible en escala, como un cuchillo. Sumergido en la realidad, más negra que espacio, más alto que cualquier cosa que hayamos visto jamás. Visto. Sin luces, sin marcas, sin nada obvio. Función. Pero en el momento en que nos acercamos, se despertó. Los sistemas de Asbrer murieron. Al instante. Apagón total. Luego vino él. Voz. Ni en nuestros oídos, ni en él. Comunicaciones, dentro de nuestras mentes. No estabas. Primero, pero puede que seas el último. Caímos. Inconsciente. Todos nosotros. Un segundo. Estaba parado en el puente, arma en mano. El siguiente yo. Estaba en otro lugar. No era un sueño. No fue una visión. Fue un recuerdo. Yo se encontraba en un campo de batalla que no era tierra, cielos rojos, torres derribadas. Medio, cadáveres que no eran humanos ni Corari.
criaturas de 10 pisos de altura, todas, hueso y acero, que yacían rotos bajo, lunas sin sangre, naves del tamaño de continentes destrozados en órbita. El aire olía a ozono quemado y podrido. Inteligencia. Y en el centro, la entidad. No era una forma. Ni siquiera era una forma. Era ausencia. Una herida en el espacio. La misma habíamos vislumbrado después de matar al alto. Mente. Excepto que esto fue hace miles de millones de años. Hace tiempo. No estaba peleando. Estaba alimentándose. Alimentándose del pensamiento, de la memoria, de identidad. La especie que intentó detener. Tenía un poder mucho mayor que el nuestro. Armas. Ese tiempo doblado. Escudos que podrían desviar soles. Civilizaciones con billones de mentes conectadas entre sí. Ninguna de eso importaba. Habían construido el monolito para detenerlo. Una jaula de lógica. Una prisión hecha de creencia colectiva. Que, si suficientes mentes estuvieran de acuerdo, no podría pasar, se quedaría bloqueado para siempre. Y, por un tiempo funcionó. Pero los imperios caen y la creencia decae. Me desperté jadeando, empapado en sudor. Sangre goteando de mi nariz. Asbrer. Todavía estaba oscuro a mi alrededor. El resto de la tripulación se retorció en su propio. Alucinaciones. Sueños. Pesadillas. Recuerdos que no eran nuestros. El monolito nos había mostrado lo que había antes y quería saber si éramos dignos de venir. Después, Ward recuperó la conciencia unos minutos después. Ojos inyectados en sangre, piel pálida. Dijo uno. Frase antes de volver a derrumbarse. Estamos. El Failafe. No lo entendí entonces, pero lo haría. Porque ahí fue cuando empezó la prueba. El monolito envió una señal, no una arma, un desafío, una prueba en 3 partes. Físicas, mentales y existencial. No pruebas de fuerza, no. Incluso la supervivencia. Pruebas de voluntad. La primera. Llegó sin previo aviso. La tripulación se encendió. Unos a otros. No manipulados, no mente. Controlado. Simplemente envenenado por la duda. Uno por uno, los hombres que habían sangrado a mi lado durante los años comenzaron a cuestionarse. Los recuerdos se distorsionaron. Las voces susurraron. Dudas. No perdiste a tu familia. Tú. Los mataron. La guerra no era real. Tú. Lo inventé para sentirme vivo. No existe la tierra. Nunca la hubo. La realidad se dobla como un espejo frágil. Algunos. Benson, nuestro piloto, se cortó el suyo. Garganta con un fragmento de armadura rota. Jean, el especialista en comunicaciones, espació. Ella misma en medio de una alucinación. Pensó. Todavía estábamos en Svir. Gritamos que él. Las paredes sangraban. Solo éramos 20. Permaneció después de la primera fase. Casi. También se rompió. Empecé a dudar de mi hijo. Nombre. Pero me quedaba un ancla. Él. Dolor. La imagen de su último registro. Posición. La marca de tiempo. El silencio. ¿Qué siguió? El dolor no mentía. Y así me aferré. Él. La segunda prueba se realizó en silencio. Encontramos una cámara en lo profundo de las cubiertas inferiores de Asbrer, que no existía antes. Una puerta fría, hecho del mismo material negro que él. Monolito. Lo abrimos. Dentro estaban réplicas de cada uno de nosotros de pie, respirando, mirando, copias perfectas. No hablaron, no se movieron hasta que lo hicieron. Entonces atacaron, no con rabia, ni siquiera violencia. Susurraban verdades. Habíamos enterrado cada palabra a un bisturí. Mía. Me miró a los ojos y dijo, tú, no luchaste por venganza. Luchaste porque extrañaste matar. Porque la guerra te dio un propósito. Sin él, estás nada.
Casi le creí. Entonces le rompí la cuello. La habitación ardía de luz. 17D. Nosotros lo logramos. Luego vino la final. Prueba. Existencial. El monolito ofrecido. Nos dio paz. Habló a través de nuestros muertos. Volví a ver a mi hijo. Su verdadera voz, su verdadero rostro. Se puso de pie. En la bahía de Mando, sosteniendo mi mano. Pidiéndome que me quede. Te extrañé, papá. No tienes por qué hacerlo. Pelear más. Los demás vieron su propia. Fantasmas, esposas, hermanos, hijos, todos. Diciendo lo mismo. Ríndete. Descansa. Que termine. Fue hermoso, tranquilo, cálido. Así es como funciona. Por eso, los viejos perdieron. Porque al final, cuando se les ofreció la paz eterna, eligieron dormir sobre la guerra. Pero no lo hicimos. Estamos humanos. Gritamos en la oscuridad. Luchamos. Con huesos rotos. Mordemos sangre. Y seguir adelante. Ward se quedó en el borde de la ilusión y rugió. Nosotros. No descanses. Y con eso, el monolito. Destrozado. No físicamente. Se derrumbó. Dentro de nosotros. Su prueba falló. No estábamos perfectos. No éramos puros. Pero éramos. Se negaron. Y eso fue suficiente. Cuando nosotros. Desperté de nuevo. Los sistemas Asbrer estaban de vuelta. En línea. Sin voces, sin susurros, solo. Silencio. El monolito flotaba detrás de nosotros. Todavía oscuro, vacío. Y entonces llegó el mensaje final. Ciclo roto, no enjaulado. No alimentado, no temido. Comienza la observación. Fuera lo que fuese, no estaba sellado. Más. Pero no nos destruyó. Porque por primera vez, había visto algo diferente. No obediencia, no. Adoración, no pánico, desafío. No fue. Terminó, pero estaba observando, esperando. Y. Mientras Asbrer se giraba hacia Azul, yo sabía una cosa. El mayor logro de la humanidad. El arma no era nuestra tecnología ni nuestra rabia. Fue el hecho de que nunca nos dimos por vencidos. Arriba. El cielo estaba demasiado azul. Eso es lo que me impactó primero cuando volvimos a entrar. La órbita de la Tierra. Después de todo lo que habíamos visto, estrellas ardientes, vacíos helados, monolitos que susurraban en el pensamiento. El cielo de la Tierra se sentía mal, demasiado limpio, demasiado intacto. Como si el mundo de abajo hubiera seguido adelante. Sin recordar lo que costó. Asbrer apenas se mantenía en pie. Ella crujió al entrar, los paneles se quemaron. Uno de sus cañones de riel se fundieron en los muertos. Metal. Solo quedamos 15. 15 de nosotros. De casi 200. No llevamos trofeos. No hay celebraciones, solo cicatrices, silencio. Y el recuerdo de algo que había dejado. Vámonos por ahora. No fuimos bienvenidos de nuevo. Con desfiles. No había multitudes. Esperando en la pista, solo dos. Funcionarios, ojos apagados, trajes demasiado limpios. Y un equipo de seguridad que mantuvo su distancia como si fuéramos radiactivos. Quizás lo fuimos. Ward se reunió con ellos. Brevemente. No escuché las palabras. No. Necesitaba. Su lenguaje corporal lo decía. Historia. Habían recibido nuestro mensaje. Él. Datos brutos, las grabaciones finales. Ellos. Sabían, pero no entendían. De vuelta en las ciudades, la vida continuaba como siempre. La guerra había terminado. Las vallas publicitarias mostraban anuncios. Para nuevas colonias. Cruceros espaciales de lujo. Las escuelas abrieron. Las familias se reconstruyeron. Los políticos sonreían en los podios. Victoria. Discursos transmitidos en bucle, mezclados con lemas como tierra renacida, paz a través de fuerza, la era de la unidad.
Pero todo era una máscara. Porque debajo de la superficie, detrás de la sonrisas, la gente estaba asustada. Habían visto. Las estrellas se apagan. Habían sentido la temblores en el sueño. Los niños dibujaron imágenes de torres negras sin puertas. Los núcleos de IA se negaron a acceder a Corari. Sistemas. Algunos incluso se encerraron. Abajo, citando errores de bucle paradójico. Alto. Las estaciones orbitales se apagaron durante minutos. Un tiempo. Los astrónomos comenzaron a informar. Anomalías gravitacionales imposibles. Galaxias enanas enteras habían desaparecido. De los escaneos profundos. Algo había. Cambió. Habíamos cambiado. El informe duró 9 días. Nos interrogaron como criminales de guerra. No. Con ira, pero con miedo. El camino. Los científicos creen que es una bomba de tiempo. No entiendo. Querían saber. Todo. ¿Qué era el monolito? ¿Era? ¿Está vivo? ¿Podría seguirnos de regreso? ¿Podría? ¿Se puede razonar con él? ¿Qué quería? Les dimos una respuesta. No. Quiero. Mira. Eso no estuvo bien. Suficiente. Querían datos, coordenadas, debilidades, tácticas. Ward les dijo que, verdad, si decide acabar con nosotros, no lo hará. Será una guerra. Será un abrir y cerrar de ojos. Y aún así, lo planearon. Eso es lo que hacen los humanos. Construyen, preparan, fingen, tienen tiempo. Nos ofrecieron medallas. Algunos lo aceptaron. La mayoría no. Tú, no aceptes medallas por despertar a un dios y, sobreviviendo a su curiosidad. Regresé a Nairobi. Lo que quedaba de eso. Calles reconstruidas, edificios limpios, zonas verdes, niños jugando cerca. Fuentes. Me quedé en el mismo lugar donde estaba mi hijo. Murió. El ping GPS había sido archivado. Quemado en el historial de guerra de la Tierra Bajo. Incidente 0001, Alfa. Allí creció un árbol. Ahora me arrodillé junto a él y puse mi mano sobre él. El suelo, no lloró, no habló, solo. Se quedó allí hasta que el sol se puso. El horizonte. Ward desapareció durante 3 días. Más tarde. Sin despedida, sin transmisión. Acaba de irse. Su barco, Bern Light, partió sin un plan de vuelo. Algunos dicen, está buscando otro monolito. Otros dicen que nunca abandonó ese vacío y, acabamos de hablar con un fantasma. Quizás sabía que nos estaban observando. Quizás quería mirar al observador a los ojos. El ojo otra vez. Yo me quedé un tiempo. Intenté vivir, intenté comer comida normal, dormir en una cama de verdad, volver a hablar como un humano. Pero, nunca se sintió real. Porque la verdad. Es decir, no hemos terminado. Ni yo, ni la Tierra, ni lo que está detrás. Las estrellas. Pasaron 6 meses. Fue entonces cuando la primera baliza se activó. En las profundidades. El Pacífico, enterrado bajo la tectónica. Placas intactas durante milenios. La Tierra. Los sensores se iluminaron con un pulso. No fue así. Tecnología Cori. No era humana. Coincidía. 94% con la energía del monolito. Firma. Me llamaron inmediatamente. La sala de reuniones estaba llena de caras nuevas. Hombres jóvenes con uniformes limpios y brillantes. Ojos, pensando que estaban a punto de convertirse. Héroes. Nunca habían oído hablar de ellos. Latido del corazón. Les conté lo que vi, lo que recordé cómo probó el monolito. Nosotros, no para destruirnos, sino para medirnos. Nosotros. Y ahora estaba midiendo la Tierra. De nuevo. No éramos los únicos que teníamos. Despertó. La baliza era una de 7. Cada uno enterrado profundamente en un planeta al otro lado del sistema. Solo habíamos encontrado uno. Los demás se quedaron en silencio por ahora. Hubo una última entrada en el Asbrer. Registro. Algo que nos habíamos perdido.
Durante nuestro salto de regreso desde el vacío, el sensor pasivo había captado un mensaje. En una capa subdimensional. Un susurro. Traducido toscamente por nuestra IA. 6 palabras. La próxima vez, traigan a todos. No fue una amenaza. Era una invitación. La Tierra es reconstruyendo flotas de nuevo. No para la guerra contra los extraterrestres, sino por lo que viene después. Los llaman la clase Centinela. Barcos construidos no para destruir, sino para pararse, observar, ser la primera línea. Entre la humanidad y la oscuridad del más allá. Me pidieron que nombrara el primero. Yo. Lo llamamos Sasbringer II. No porque nosotros. Quería la guerra, pero porque algunos nombres. Debería recordarse cuando las estrellas. Empezar a salir de nuevo. No sé cuándo. Volverá. Puede que pasen años. Puede que mañana. Pero lo hará. Y cuando lo haga, estaremos listos. No porque seamos poderosos, no porque estamos unidos, pero porque somos humanos. No nos inclinamos. No rogamos. Luchamos. Incluso cuando sabemos que vamos a perder. Incluso cuando la muerte está a centímetros de nosotros. Cara, luchamos porque algo peor. Que la extinción es no haberlo intentado nunca. Y si esa cosa detrás de las estrellas quiere, para juzgarnos de nuevo, que venga. Que venga. Mira en que se convierte la Tierra cuando se niega. Morir.